rápidamente ya nos adentramos en el análisis del día porque tiene va a ser extenso, vamos a decirlo. Venimos hablando mucho del panorama nacional. La semana pasada hablábamos de lo que ocurría en la provincia y también en la ciudad de Rosario, particularmente con el debate de la reforma de la Constitución de Santa Fe, pero tampoco podemos dejar de lado el contexto internacional. Y tenemos que hablar del genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra los palestinos. Y hablamos con los términos que corresponden. Es un genocidio lo que está cometiendo el Estado de Israel desde hace años, porque se les cambia el nombre, se habla de conflicto. Bueno, esto no es un conflicto, es claramente un genocidio contra Palestina, que hoy se ve afectada desde distintos lugares. En los últimos días se ha visto bastante información acerca de la crisis humanitaria que están atravesando y la crisis alimentaria, pero no se habla de lo que sucede en Palestina desde hace años, y por eso comenzamos este comentario con las actualizaciones de las últimas noticias y una decisión que sorprendió bastante, y es que Francia decidió reconocer al Estado de Palestina. Es un giro histórico dentro de la diplomacia internacional. Recordemos que este anuncio fue hecho por el presidente francés, Emmanuel Macron, el último jueves 24 de julio. Declaró allí que Francia va a reconocer oficialmente el Estado de Palestina durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que recordemos que va a ser en el mes de septiembre. Y de concretarse este anuncio, Francia se convertiría de esta manera en el primer país que integra el G7 en dar este paso, con grandes implicancias diplomáticas. Recordemos que hay otros países que ya han reconocido el Estado de Palestina, pero dentro de los países que integran el G7, Francia sería el primero en tomar esa decisión. Y no es algo menor. No, así es. Continúa países, ¿no?, que continúan tomando un posicionamiento, una postura respecto de lo que ocurre con el pueblo palestino. Tal es el caso de Francia con el mandatario Emmanuel Macron. Y también tenemos que ¿por qué continuar analizando Palestina? Porque todos los días, si bien tal vez uno no lo está pensando las 24 horas mientras va a su casa, mientras intenta ver cómo se gana la vida, cómo se hace el mango, pero todos los días está ocurriendo, estamos viendo un genocidio en vivo. Por ahí puede sonar como algo que uno no lo termina de dimensionar, pero es lo que está ocurriendo en el pueblo palestino. Y cómo no pensar también en el plano de las implicancias nacionales, ¿no? Ver la política nacional, el gobierno de la Libertad Avanza, pero mirarlo en el tablero geopolítico. Y hay que decir que en el tablero geopolítico, el presidente Javier Milei, pero no es en lo que nos vamos a detener particularmente hoy, pero es un gobierno que constantemente tiene brega por tener todos aliados incondicionales: Estados Unidos e Israel. Y para el caso de Israel, ya hace días nos hemos noticiado con que el gobierno de la Libertad Avanza motoriza los preparativos para que en septiembre hacer posible la llegada de Benjamín Netanyahu aquí a la Argentina. Un Netanyahu que tiene pedido de captura por delitos de lesa humanidad por la Corte Internacional de Justicia. Y esto hay que decirlo porque cuando vos recién mencionabas, Noé, hablamos de genocidio que está ocurriendo en el pueblo palestino. Bueno, distintas movidas que hay que alzan la voz contra ello. El 9 de agosto, una movida contra el hambre, la medida de hambre que impone, la hambruna inducida que impone el Estado de Israel. Para el 10 de agosto, aquí en la ciudad de Rosario, en Oroño y El Río, también una movida que hay preparada. Pero decíamos, delitos que atentan contra la humanidad. Y esto ya no sale solamente de los grupos militantes súper comprometidos, sino que es una visión,
de la Corte Internacional de Justicia. Por eso el pedido de captura de Netanyahu por los crímenes que comete. Pero quien también lo pasa mejor en limpio esto, o quien mejor lo explica, mejor dicho, es una colega ni más ni menos aquí de la ciudad. Así es. Y bueno, y antes de ir al material y a este primer video que mencionás, detallar, recién hablábamos de la importancia de los términos, de hablar de lo que está sucediendo. Es un genocidio, pero también cuando hablamos de la importancia de los términos, se ha instalado mucho este término de los territorios en disputa. Sí. Bueno, no son territorios en disputa, son territorios ocupados ilegalmente por el Estado de Israel. Por eso vamos a hacer muchísimo hincapié en este análisis, en utilizar los términos correctos, porque eso deslegitima todo lo que está sucediendo. Y ahora sí, ya nos vamos, porque tenemos muchísimo material, al video número 1, que tiene que ver con un video de la colega, como bien decías, periodista y licenciada en Relaciones Internacionales, Natalia Pettinari, que nos explica precisamente por qué es un genocidio lo que está ocurriendo en Palestina. Según la ONU, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, existen elementos plausibles para considerar que el gobierno de Israel está ejerciendo genocidio sobre la población palestina en Franja de Gaza. Genocidio no solo es matar gente, sino hacerlo con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o racial. ¿Cuáles son los elementos plausibles para decir que esto es un genocidio? Primero, la hambruna inducida. Según Médicos Sin Fronteras, más de 70.000 niños entraron en fase de desnutrición clínica. El gobierno de Israel utiliza el hambre como arma de guerra. Segundo, el nivel de destrucción, que es prácticamente total. El 90% de los palestinos ha sido desplazado un mínimo de 10 veces dentro de su propio territorio. Y ese 90%, que son más o menos 2 millones de habitantes, viven entre ruinas y basura. Escuelas, hospitales, sistemas de agua, energía y alimentos destruidos. Tercero, la intención manifiesta en declaraciones oficiales. En decenas de oportunidades, funcionarios del gobierno de Netanyahu hablaron del pueblo palestino como enemigo colectivo. También de expulsar a los palestinos de Franja de Gaza y distribuirlos en países fronterizos. Cuarto, construir un cerco total sobre una población que no puede huir. Para los palestinos, hace años que Gaza es una cárcel a cielo abierto. Bien, claramente uno por uno los puntos por lo que es un genocidio lo que está cometiendo el Estado de Israel sobre Palestina. Pero esto no es algo actual. Ahora resurge, por supuesto, porque se recrudecen los ataques de Israel a Palestina y por el contexto tan grave en el que están inmersos. Pero, como decía, no es algo nuevo. Esto data de hace muchísimos años. Así es. Por estos días salió una nota de Amnistía Internacional, en el cual Alejandro Gálvez, un periodista que es experto en la temática y ha cubierto estas zonas, ha escrito una nota la cual la denominó 8 claves precisamente para entender qué es lo que ocurre allí entre Israel y Palestina. Bueno, también para ser fieles y honestos a la aclaración que hace la nota, son datos que están a noviembre del 2022. Posiblemente hay una cantidad de cosas que están actualizadas, pero nos queremos quedar con algunos puntos que hemos seleccionado para el día de hoy, para darle un poco de historicidad a esta cuestión. Brevemente, decíamos que es un conflicto, no es un conflicto, es el conflicto, mejor dicho, arranca hace ya muchísimos años. Al día de hoy, sin duda, ya lo que tenemos es lo que denunciamos en todos lados, que Israel está cometiendo un genocidio. Pero, ¿cuándo arranca, si se quiere, lo que en un principio era un conflicto? Tenemos que remontarnos a lo que es la creación del Estado de Israel en sí mismo, algo que formaba parte de una visión de un movimiento nacionalista como era el sionismo, ¿no? Que entendía que la tierra prometida estaba ubicada en lo que es la Palestina histórica. Con el paso de los años,
las comunidades judías que estaban asentadas en Palestina, bueno, fueron creciendo. Comenzó a haber aumento de la conflictividad, de los enfrentamientos por el mismo territorio. Pegando ya un salto a lo que son las guerras de 1948 y el 67, acá tenemos dos puntos de quiebres que son importantes y que perduran hasta el día de hoy y moldearon también cuál es el grado de política, ¿no?, que dibujó el Estado de Israel. En el 48, Israel se impuso en esa guerra y pasó a ocupar más del 77% del territorio, ¿no?, incluyendo el oeste de Jerusalén. Esto es lo que los palestinos denominaron la Nakba, ¿no?, traduciendo el término, un desastre o una catástrofe. Y ya tenemos que hablar que, según relevó fuentes de Naciones Unidas, ya más del 85% de la población palestina fue expulsada de sus hogares, perdieron la tierra y comenzamos a hablar de refugiados en países árabes o que fueron desplazados hacia Gaza o Cisjordania. Y en el año 67, lo que se conoció popularmente como la Guerra de los 6 días, Israel ocupó ya la totalidad de Gaza y de Cisjordania y ahí generó un nuevo éxodo de aproximadamente medio millón de personas. Bueno, ahí comenzamos a hablar de que es el comienzo oficial de una ocupación y colonización a través de asentamientos ilegales, que es lo que vemos con los asentamientos de los colonos. Y ya tenemos que denominar que de esa parte al hoy hablamos de territorios palestinos ocupados. Bueno, Natalia Pettinari mencionaba lo de la cárcel más grande del mundo. A lo largo de desde ese entonces hasta hoy, al ser la Franja de Gaza ocupada e Israel constantemente cercándola con su actividad militar, bueno, el mismo secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en algún momento lo denominó como el infierno en la tierra, y el relevamiento lo que marcó, lo que dio cuenta es que Gaza no es uno de los lugares más poblados del mundo y que debido a la situación que somete Israel, hablamos de situaciones de extrema pobreza, de inseguridad alimentaria, de escasez de alimentos, de una población que está necesitada de ayuda humanitaria y de restricciones parciales o totales a la tierra o al agua, porque están fuertemente monitoreados por militares israelíes. Así que, muy brevemente, un poco esa es la densidad histórica que hay detrás de lo que hoy vemos como el genocidio que comete Israel sobre el pueblo palestino. Así es. Y hago un paréntesis, vos recién hablabas de los desplazamientos a los que se ven obligados muchos de los palestinos y las palestinas, y esto se refleja muy bien en el documental No hay otra tierra, que fue premiado hace muy poquito, y que es uno de los pocos documentales o grabaciones que pudo salir a la luz, donde se denuncia particularmente lo que ocurre en una comunidad dentro de Gaza, que es usurpada por el ejército israelí, donde ocupan sus tierras ilegalmente. Por eso vuelvo a repetir en la cuestión de los términos, no son territorios en disputa, son territorios que están ocupados de manera ilegal. Y para graficar precisamente cómo está avanzando y cómo está acercando el ejército de Israel Palestina, es que vamos a compartir con ustedes una imagen. Te pido, Gasti, la imagen. Vamos con el video 2 primero. Antes, claro, me adelanté. Sí, bueno, para darle entonces cierre a este comentario, decíamos que no tenemos que hablar a esta altura de conflicto ni de territorio en disputa, sino de territorio palestino ocupado. Uno de los intelectuales que más ha estudiado el tema y ha levantado la voz es Norman Finkelstein, profesor de Ciencias Políticas y un estudioso y experto en la materia. Y ya en una conferencia en el 2008, en la Universidad de Brown, expuso precisamente sobre esta temática. Y para graficar y ser preciso y claro, aconsejamos que lo escuchen, trajo a colación lo que fue la resolución de julio del 2004,
de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegó respecto de los mal llamados territorios en disputa? Compartimos. Gasti, te voy a pedir sí que me dejes el micrófono, así que quienes están en YouTube, vénganse. Quienes no, bueno, lo vamos a ir leyendo. Así que, bueno, cuando lo tengas, Gasti, mandalo. Les voy leyendo, pero le aconsejamos que se vengan para YouTube. Well, what did the World Court decide? Number one, on the question of borders. The International Court said there's a fundamental principle of international law. It's stated in a preambular paragraph of the famous UN Resolution 242, namely the inadmissibility of the acquisition of territory by war. Basic principle of international law said to be anchored in Article 2 of the United Nations Charter. Therefore, Israel, which conquered the West Bank and Gaza during the June 1967 war, it acquired them by war. Therefore, Israel has no title to them. Why? Because it's inadmissible to acquire territory by war. And so the World Court rules Israel has no title to any territory outside its pre-June 1967 border. And it's very clear, it refers to the West Bank and Gaza as occupied Palestinian territory. It's a non-controversial question. They were acquired by Israel through war. Israel has no title to them. These are occupied Palestinian territory. Súper claro. La verdad, acá lo que detalla el profesor Norman es que son 4 las cuestiones fundamentales de estatus final, entre ellas las fronteras, los asentamientos, el tema de la ocupación de Jerusalén y la cuestión de los refugiados. Y va detallando uno por uno esos puntos, por eso detalla cuando habla de las fronteras que no son legítimas, básicamente porque se adquirieron a través de una guerra y que eso lo estipulan las leyes internacionales a las cuales hace caso omiso el Estado de Israel. Por eso nos parecía importante poder compartir con ustedes este fragmento. Después vamos a compartir otro. La verdad que es una conferencia súper clara, dura 1 hora 40 aproximadamente, pero explica claramente. Esta conferencia es del 2008, imagínate, y tiene una vigencia tremenda al día de hoy. Por eso los invitamos a que la puedan ver y escuchar de manera completa. Bueno, y ahora sí, me había adelantado, pero como decíamos, tenemos para compartir con ustedes. Pasa que tenemos muchísimo material. Hay bastante material, chicos. Está todo. Nosotros preparamos mucho los temas que abordamos, así que también tenemos mucho material para compartirles. Y en este caso compartimos una imagen que da cuenta de cómo el ejército israelí fue avanzando sobre las tierras de los palestinos. ¿Ya la tenemos, Gasti? Perfecto. Ahí lo podrán ver en imágenes. Bueno, quienes nos están escuchando por la radio, como siempre, les recomendamos que se vengan a la transmisión en vivo. Van a ver que ese es el mapita de Gaza y todo alrededor se ve una franja roja, que esa es toda la parte por la que fueron avanzando el ejército israelí. La verdad que la imagen es muy gráfica. Quienes nos están viendo, quienes no se lo contamos, esta captura de pantalla de este mapa es un relevamiento realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, actualizada a julio del 2024. Bueno, bien lo decías, Noé, todo eso que ven, estamos viendo lo que es Gaza, y quienes no lo ven, se los describimos. Vemos el territorio como una lonja, ¿no? Pegada, ¿no? al mar, y vemos una línea tierra adentro, vemos toda una línea roja. Toda esa línea roja que ven bordeando es todo lo que está súper militarizado por el ejército de Israel, aquel que recién, como comentábamos,
impide el acceso a ayuda humanitaria y, hay que decirlo, tiene una filosofía genocida. Es el plan sistemático que lleva todos los días a cabo el Estado de Israel, con Netanyahu, Benjamín Netanyahu, como ideólogo. Pero lo que están viendo en pantalla es un territorio que está cercado por otro país que todos los días comete delitos de lesa humanidad. Exacto. Y ya nos vamos al video número 4, que es una imagen de Médicos Sin Frontera a través de un Google Map, donde precisamente nos muestra la destrucción de Gaza, la destrucción completa. Lo compartimos en imágenes con ustedes, ahora, bueno, ahí lo compartimos en un ratito, pero da cuenta, como decíamos, de este avance sistemático, y volvemos a repetir, no es una cuestión que haya comenzado hace un mes, hace 2 días. Esta situación viene de hace años, pero lamentablemente cada vez se va acrecentando aún más. Ya tenemos ahí el video para compartir. Como decíamos, es un trabajo de Médicos Sin Fronteras que, como irán viendo, muestra el avance y la destrucción total de Gaza. Estas imágenes son necesarias porque hay muchas personas que miran para un costado. Bueno, no se puede mirar para un costado cuando se está cometiendo un genocidio de esta forma. Ahí vemos cómo va avanzando la imagen. Todo destruido, realmente. Los hospitales, las escuelas también. Hay muchos de los niños y las niñas palestinas que hoy no están asistiendo a las escuelas porque están completamente destruidas. Lo que estamos viendo son imágenes, de Google Maps, que lo que hacen es toman la geografía, distintas partes de la geografía de Gaza, y hacen una comparativa 2023 contra 2024. Y la imagen que va avanzando, ¿no?, con la línea blanca de izquierda a derecha, lo que grafica, lo que expone, es cómo todo un territorio que queda destruido, queda en ruinas. ¿Por qué? Por lo que decíamos, aunque suene reiterativo y aunque seamos repetitivos con el término, porque es un genocidio que se comete todos los días, y no es una guerra porque no está distinguiendo, no es algo entre bandos combatientes. Se está masacrando población civil todos los días. Se destruyen hospitales, se destruyen escuelas. Lo que mencionamos al inicio del comentario, porque tanto el 9 como el 10 de agosto aquí en Rosario, hay movidas que denuncian el hambre. Bueno, como bien describía Natalia Petinari en el primer video, porque Israel impone el hambre. Y bien que justo veíamos el mapa, ¿no?, como para poder tener un gráfico, ¿no?, para poder graficarlo, en la mente, en la cabeza, porque toda esa línea roja que veían, que estaba cercado por los militares del Estado de Israel, precisamente la política que se dan es esa, no solo el exterminio de la población civil, sino también, o mejor dicho, otra de las formas de continuar el exterminio de la población de un pueblo es con la imposición del hambre. Entonces allí está el Estado de Israel con sus militares en todos los puestos que tiene, cercando a una población, induciendo al hambre. Y la crueldad llevada al extremo, hemos visto, han circulado muchísimas imágenes por estos días de el estado de desnutrición en el que se encuentran los palestinos y palestinas, y muchísimos niños y niñas. Y hablamos de los niños y niñas porque también es una política de crueldad por parte del Estado de Israel asesinarlos. Y quien habla de ello y lo explica claramente es Martín Gack. Él es filósofo, es especialista en ética y religión, y desde hace varios años cubre zonas de conflictos
y realiza distintos análisis internacionales. Veíamos por estos días un video que compartió donde explica claramente que hay una intención detrás de asesinar a los niños y a las niñas palestinas. Lo compartimos qué es lo que decía Martín Gag y lo analizamos. Una vez escuché una entrevista con un francotirador serbio en Sarajevo, apostado del lado sur disparando contra la ciudad. Decía, no hace falta matar a una madre y un hijo, esas son 2 balas. Matando al hijo con una sola bala, uno también destruye a la madre. Creo que dentro de la historia del genocidio israelí en Gaza vamos a tener que escribir un componente en particular, que es la masificación de esa idea, la de la destrucción sistemática y exterminación de la infancia. En 2 años los israelíes han masacrado a casi 20.000 niños chiquititos como los que ven en pantalla. Y a ese catálogo se le agrega hoy el bombardeo de este jardín de infantes, mientras los chiquitos estaban adentro. Masacrar la infancia es exterminar el futuro de Gaza. Masacrar la infancia es exterminar el futuro de Gaza, nos explicaba Martín de una manera muy clara y graficaba este ataque sistemático que hay hacia las infancias. Atacan los colegios, las escuelas, por eso hablábamos recién también del estado en el que se encuentran muchas de las escuelas en Palestina. Y es fuerte, pero es necesario escuchar. Para el ejército israelí es mejor utilizar una sola bala en un niño que utilizar 2 balas en un niño y su madre, porque de esa manera destruye a los padres, asesinando a las infancias. Realmente es cruel y es lo que está ocurriendo en Palestina. Pero hablemos también de quiénes son las personas específicas responsables de este genocidio. Bien, decíamos, o mejor dicho, Martín Gag decía, vamos a tener que escribir algo específico respecto de este componente genocida que tiene esta política, ¿no? A ver, también queremos ser honestos. Sabemos que, por ejemplo, el material que acabamos de compartir es muy duro. Sabemos que es muy duro, pero también sabemos, como recién decía Noé, que no podemos mirar para un costado. No podemos mirar para un costado. Uh-huh. Tal vez le cueste dimensionarlo, pero todos los días, y más que hoy con las redes sociales, todos los días tenemos la posibilidad de informarnos y de ver que en una parte del mundo se está llevando a cabo un genocidio de manera sistemática y que en el plano internacional, en el tablero internacional, el presidente de la Argentina lo reivindica y lo quiere como principal aliado al tipo que lleva a cabo esa política. ¿Y quién es ese tipo? Benjamin Netanyahu, de quien vamos a hacer una muy breve historia, un muy breve perfil para saber un poquito, ¿no? de dónde viene. Netanyahu, para remontarnos al principio de todo, nació en el 21 de octubre del 49 en Tel Aviv, en el seno de una familia sionista, y tuvo una gran formación política y una profunda dedicación al servicio militar. Comienza su carrera política, su militancia en los 80, y antes de esto, hay que decir que la familia Netanyahu tenía ya un gran vínculo, con distintos actores estadounidenses. Y quédense con este dato. Bueno, comienza su carrera política en los 80, relevando distintos datos. Lo que surge el perfil de Netanyahu es un tipo muy bicho para dar cuenta de la situación política y del tablero geopolítico, ¿no? Bueno, con su formación sionista, ¿no? Y su dedicación al servicio militar. En el 96 se convierte en primer ministro de Israel. Y de allí, de manera trunca, ¿no? De manera interrumpida, pero tuvo distintos mandatos. Principalmente hubo fuertes acusaciones de corrupción, pero cierto es que, para quedarnos con el grueso de su visión,
fue ese enfoque de Netanyahu el que estuvo puesto en avanzar en la privatización y reducción del gasto público. No sé si le suena un poco ese plan. Y por supuesto, algo que es insoslayable, bueno, la política genocida, ¿no?, en lo que es la cuestión palestina. Pero también hay que hablar de Netanyahu como el hombre de Israel que, pese a sus mandatos que han sido interrumpidos, pero es el hombre de Israel que marcó la política del Estado a nivel nacional y también en el tablero internacional en los últimos 30 años, ¿no? Así que hablamos de alguien con un gran peso en el tablero local, como también en lo que es el tablero internacional. Y allí también el marco de alianzas, por ejemplo, con los Estados Unidos. Por eso decía, quédense con esto de ya la familia Netanyahu venía con distintos vínculos con actores de la vida estadounidense. Vayámonos un poquito cuando comienzan, ¿no?, sus carreras como ministro. En el 93, el Likud, el partido de extrema derecha en el cual milita Netanyahu, lo elige presidente del partido y lo propone como candidato a primer ministro de Israel. En esta época es que quien fue electo el primer ministro, el Yitzhak Rabin, del Partido Laborista, por esta época lo que hizo ese primer ministro del Partido Laborista fue tomar una postura de buscar conciliación y acuerdos de paz entre los países árabes. Y esto es fundamental porque acá vamos a tener un punto de inflexión en lo que es la historia de los últimos años. Bueno, este proceso o este intento de avanzar hacia un pacto de paz fue lo que se conoció como los Acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y el pueblo palestino, representado a través de lo que se conoció como la Organización para la Liberación de Palestina. Bien, estos acuerdos que lo que hacían eran reconocer a este representante del pueblo palestino como, bueno, legítimo representante precisamente del pueblo palestino, y entre algunas de las cosas que pretendía establecer era la creación de la Autoridad Nacional Palestina para gobernar de forma autónoma las partes de Cisjordania y de Gaza. Bueno, ¿qué ocurrió con la extrema derecha de Israel? El Likud, en el cual abreva Netanyahu. Consideraban que era una traición al Estado de Israel. Por eso, y hago un breve paréntesis, cuando hablamos de sionismo, hablamos de un movimiento nacionalista, extremista, y en este caso derechista, y esto tiene que ver con una descripción de un tipo de movimiento político en el Estado de Israel, ¿no? Y ahora vamos a ir con esto, ¿no?, de cuál es un poco la confusión que se pretende de manera deliberada en el discurso público. Bien, ¿qué pasa entonces en esta época? En el 95, entonces, cuando estaban estos intentos de acuerdo de conciliación, ¿no?, los acuerdos de Oslo, cuando se comienzan o se intenta avanzar en la implementación de estos acuerdos, bueno, un extremista israelí, identificado con la extrema derecha, asesinó al primer ministro que llevaba a cabo estos acuerdos. En ese contexto, en ese marco, después del asesinato de este ministro, Netanyahu asume como primer ministro y ahí arranca su primer mandato. Ese es un poco cómo comienza, ¿no?, su primer mandato de ministro Netanyahu. Gasti, te voy a pedir, bueno, que me dejes el micrófono habilitado para el próximo video. Vamos a ver un video del sitio web Spanish Revolution, que para terminar, ¿no?, de complementar este perfil de Benjamín Netanyahu, que, bueno, se ve que en algún momento, en alguna charla que tuvo en una casa con vecinos, bueno, quedaron bastante expuestas cuáles eran las visiones de Netanyahu. Compartimos el video,
Quienes no nos están viendo, vénganse a YouTube. De todos modos, se lo vamos comentando. Año 2001. Benjamin Netanyahu, por aquel entonces apartado temporalmente de la política, graba una entrevista. Cuando esta finaliza, pide que se apague la cámara. Una vez se siente libre para expresarse, Netanyahu se quita la careta y habla libremente, explicando cuál sería su estrategia para solucionar el conflicto palestino. Pero la cámara no estaba apagada y la cinta finalmente se filtró, ofreciendo un documento muy esclarecedor sobre su forma de entender la relación entre israelíes y palestinos. 23 años después, Netanyahu ha podido llevar a la práctica sus ideas. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך האישות וצחוק ופשוט הם לא פוחדים לצחוק. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז שוב פעם העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו. אז שאם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש עליה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם הממשל הוא היה פרו-פלסטיני בצורה קיצונית. לא פחדתי לתמודד שם. לא פחדתי להתאבד עם קלינטון, לא פחדתי להתאבד עם אובמה. בלאו הכי את המחיר הבינלאומי אני משלם, אז עדיף לי כבר לקבל תמורה. Bueno, le salió sus más explícitas intenciones. Totalmente. ¿No? Bien, teníamos, bueno, porque nos estamos quedando cortos de tiempo, vamos a saltear uno de los videos que teníamos preparado, pero lo que estamos haciendo acá, de lo que se trata es precisamente de denunciar una política genocida de un Estado como el de Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que caen en la trampa discursiva del antisemitismo. Lo hemos escuchado en distintos videos, lo hemos escuchado por distintas personas y quienes explican y grafican precisamente esta trampa discursiva que debo decir que en muchos casos es impuesta también o difundida desde los medios de comunicación o, como diría Galeano, desde los medios de manipulación, y quienes lo explican claramente, y por eso queremos compartir estos videos. Por un lado, bueno, compartimos en primer lugar, te pido, Gasti, que tengamos preparado el video número 8 de Natalia Pettinari, donde explica claramente por qué se cae en esta trampa y qué es el antisemitismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de antisemitismo? Lo compartimos y lo analizamos. Criticar a Israel no es antisemitismo. Denunciar el accionar del gobierno de Benjamín Netanyahu no es odiar a los judíos, tampoco es atacar al pueblo israelí. Israel es un Estado, los israelíes son sus ciudadanos y los judíos una comunidad global enorme y diversa. Mezclarlo todo es falso y no es casual, es una estrategia. Cada vez que alguien denuncia bloqueos, bombardeos y violaciones a los derechos humanos, se lo acusa de antisemita. ¿Sabés por qué? Para cerrar la conversación y blindar al gobierno de Netanyahu de cualquier responsabilidad. Confundirnos es una estrategia política deliberada muy eficaz para deslegitimar cualquier crítica. El truco es tan viejo como efectivo. Alguien denuncia un crimen y de inmediato se lanza el sello de antisemita. Y así la jugada está hecha. Ya no se discuten los bombardeos, los niños muertos, ni utilizar al hambre como arma de guerra. Ahora la conversación gira en falso. Fue ofensivo, sonó mal, mientras el horror queda en segundo plano y la impunidad respira aliviada. Señalar los crímenes que está cometiendo el gobierno de Benjamín Netanyahu no es odio, es humanidad, y denunciar lo que pasa no niega la memoria del Holocausto. La honra porque exige que el nunca más sea para todos los pueblos, incluso el palestino. Lo explicaba claramente, hablar de antisemitismo es una estrategia discursiva para correr el eje del lugar y para que no se hable del genocidio que se está llevando adelante y para que no se denuncie el genocidio que se está llevando adelante. Por eso queríamos compartir este fragmento
Pero también tenemos otro video para compartir que lo explica claramente. Y te pido, Gasti, ya que si tenemos el otro video, lo vamos a ir traduciendo mientras lo escuchamos. What's the purpose of this claim of a new anti-Semitism? It's fairly obvious. Number one, to turn the perpetrator into the victim. So instead of focusing on the very real suffering of Palestinians, we're supposed to focus on the alleged suffering of Jews in the world today. And number two, to discredit all criticism of Israel as being motivated by anti-Semitism, changing the subject. Bueno, esto, otro fragmento de Norman Finkelstein en su exposición en la Universidad de Brown en el año 2008. Bueno, casi complementando, ¿no?, un poco las palabras que traíamos de Natalia Pettinari, que lo que se pretende, ¿no?, es esta cuestión de uno lo que hace es un análisis político, denuncia crímenes de lesa humanidad, pone sobre la discusión pública que hay un genocidio, que hay un exterminio de un pueblo, porque tenemos que hablar de una política que se propone el exterminio de un pueblo, y la carta que se juega, como explica Norman Finkelstein en esta exposición, es la carta del antisemitismo, ¿no? Desacreditar, pero en el desacreditar, esta intención deliberada de dar vuelta la discusión, y como decía Natalia Pettinari, terminar uno encajonado en decir, fui ofensivo, le erré, me estuvo fuera de lugar lo que dije. Bueno, una trampa discursiva muy malintencionada, precisamente para correr el eje, correr el foco y echar por tierra lo que son la visibilización y la crítica a los delitos de lesa humanidad que comete todos los días el Estado de Israel con las políticas de Netanyahu, que recién describíamos su perfil. Por eso, bueno, desde aquí, este recorrido por todo lo que está sucediendo, pero también un pedido claro, y es alto el fuego, que terminen los bombardeos y que se pare de una vez con este genocidio sistemático. Y nos quedaron 2 documentos para compartir. En primer lugar, queremos compartir brevemente un texto de una compañera, una amiga, como es Marina Magnani. Ella fue concejala de la ciudad y estudia bastante lo que fue el genocidio entre de Israel hacia el pueblo palestino. Pero en este texto que vamos a compartir de su autoría, ella habla precisamente de que cuando hay un genocidio no se puede hablar de 2 voces, porque esto es algo muy común. Lo hemos visto también en lo que fue el genocidio argentino con la última dictadura, cuando se habla de la teoría de los 2 demonios. Bueno, no podemos hablar de 2 demonios cuando estamos hablando de un genocidio. Así es. Bueno, esta nota que redactaba Marina en sus redes, que la denomina "No existen 2 voces para hablar del genocidio". Bueno, seleccionando algunos pasajes, lo que escribe Marina es esta cuestión de que aquí en Argentina se implementó lo que era la teoría de los 2 demonios, ¿no? Y que con este paradigma, un poco el show que había en la tele, era que se sentaba en la mesa a un genocida que había cometido delitos de lesa humanidad con la víctima, ¿no? Y se hacía un show muy, muy grotesco en el cual el genocida tenía la palabra para comentar, justificar el porqué de todas sus atrocidades. Y lo que señala bien Marina es que todo esto, el show televisivo, lo hacía en el marco de una necesidad, ¿no? Nacional, ¿no? Casi esta cuestión de la unión nacional, de dejemos atrás el pasado. Bueno, escribe Marina, ahora sí leo textual, que luego de casi 2 años que se intensifica el genocidio contra el pueblo palestino y ante un ataque de Israel
a Irán, lo que son los medios soft de Argentina, ¿no? Los medios light, lo que hacen es hablar de conflicto, ¿no? Precisamente. Claro. Conflicto entre comillas. Uh-huh. Y lo que hacen es apelar a esa vieja estrategia que, bueno, que recién bien describíamos. Describe Marina conductores que se muestran ecuánimes, equidistantes u objetivos, uh-huh. Y lo que hacen en realidad es habilitar a criminales, apologistas de un genocidio, a que den una justificación. Bien. La famosa objetividad. Así es. Cierra Marina diciendo los que construyen la teoría de los dos demonios son los que van por la vida facilitándole el camino a los que ejecutan cualquier crimen contra la resistencia de los uh-huh. pueblos. Bueno, nos tomamos de este fragmento. También queremos darles las gracias porque la verdad que gran parte del comentario se habló lo armamos con mucho material que uh-huh. nos ha ido pasando la compañera Marina, como dijimos, uh-huh. Una de las estudiosas en este tema, y bien nos queríamos tomar de su reflexión para el cierre de este comentario. Así es. Y para finalizar, queríamos compartir un texto de Eduardo Galeano, que precisamente es uno de los autores que ha denunciado la opresión hacia distintas poblaciones. Y en distintos momentos de la historia, Galeano ha escrito particularmente del genocidio que ocurre en Palestina. En cada uno de sus libros, bueno, se darán cuenta que soy una fiel seguidora de Galeano, pero en cada uno de sus libros precisamente tiene algún escrito sobre ello. En este caso queríamos cerrar el comentario compartiendo con todos ustedes el texto titulado Gaza, de Eduardo Galeano, que dice así: para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas, siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos. Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen. Son hijos de la impotencia, los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, disparan con chabona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelí usurpó. Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la madre de las bravatas que niegan el derecho a la existencia de Israel. Gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando desde hace años el derecho a la existencia de Palestina. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. Los colonos invaden y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo en legítima defensa. No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina. Y los almuerzos siguen. La devoración se justifica por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó, por los 2000 años de persecución que el pueblo judío sufrió y por el pánico que generan los palestinos al acecho. Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones de las Naciones Unidas. El que nunca acata las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales. Y es también
el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros. ¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos? El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada 10 daños colaterales, 3 son niños. Y suman miles de mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano, que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica. Y como siempre, siempre lo mismo. En Gaza, 100 a 1. Por cada 100 palestinos muertos, un israelí. Gente peligrosa advierte el otro bombardeo a cargo de los medios masivos de manipulación, que nos invitan a creer que una vida israelí vale tanto como 100 vidas palestinas. Y esos medios también nos invitan a creer que son humanitarias las 200 bombas atómicas de Israel y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki. ¿La llamada comunidad internacional existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro? Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos, como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos. La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima, mientras secretamente celebra esta jugada maestra. Porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron ni son antisemitas. Ellos están pagando en sangre contante y sonante una cuenta ajena.